que es congregados en Cristo. Obviamente, nuestra forma de predicación es expositiva. ¿Qué quiere decir? Que nosotros sacamos la temática, todo que sale de la Biblia. No ponemos el tema y lo acomodamos los versos, no hacemos eso, sino que leemos la Biblia y de ahí sale la temática. Yo estaba leyendo en este tiempito el libro de Mateo, ¿no? Mateo es un libro bastante hermoso, ¿no? Porque prácticamente presenta a nuestro Señor Jesucristo como el Rey, ¿no? Como el acercamiento del reino de los cielos al universo, es decir, al mundo, ¿no? Entonces, ahí encontré justamente esta porción de la Escritura que me hizo reflexionar siempre sobre el tema de la congregación. Y vamos a, pues, tratar de desglosarlo lo mejor posible, confrontarnos, reflexionar, para que esto nos empuje, nos impulse a salir adelante de una manera cristiana, ¿no? Siempre con el amor de Cristo. Bien, entonces para empezar esta prédica vamos a orar al Señor, vamos a pedirle su iluminación al Espíritu Santo de Dios. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque tenemos un día más de vida, un día domingo, y que podemos reencontrarnos contigo, predicar tu palabra. Yo sé que tú siempre estás con nosotros, tú estás aquí, aunque nuestros ojos no puedan sentirte, no puedan verte, pero sí nuestro corazón puede sentirte, Padre amado. Sé que estás a nuestro lado, sé que estás presente en esta congregación pequeña, en esta manada, en este redil, y sé que tú siempre nos estás guiando, no de una manera amorosa, misericordiosa y hermosa, Padre amado. Gracias por todo, gracias por permitirnos estar aquí compartiendo tu palabra, aprendiendo de ti y conociéndote, Padre Santo. Gracias, te doy gracias hoy día porque nuestra amiga Silvia nos visita, ¿no? Ojalá, amado Padre, tú bendigas su vida, no consueles los momentos difíciles que está pasando ella, pues, amado Padre, y toques el corazón para que ella se acerque definitivamente a ti, Padre amado. Te lo pido en el precioso y hermoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, entonces vamos a empezar. El tema, como les había dicho, lo he llamado, ¿sí? ¿No? Congregados en Cristo, ¿sí? Y pues el contenido de la prédica, bueno, esta es la carátula, y vamos a basar nuestra predicación, nuestra reflexión en esta pequeña porción de la Escritura, que así tan pequeña nos dice mucho, ¿no? Vamos a analizar su contexto, todo muy importante. Mateo 18:20 dice: porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Recuerdan ustedes que el año pasado hemos terminado nuestro ciclo del año 2024, contentos porque hemos hecho bastante, aunque siempre falta mucho y tenemos que ir mejorando siempre, pero creo que hemos cumplido ciertos objetivos y hay que seguir creciendo, ¿no? Y ¿qué se llama? ¿No? Y hemos terminado con un mensaje, Dios con nosotros, ¿no? Ahora empezamos con un mensaje también de que Dios está con nosotros, ¿no? Iniciamos el año, ¿no? Con la mentalidad de que Él está aquí. Decirle con todo nuestro corazón: tú estás aquí, tú estás aquí y aquí. Eso es lo más importante para todos nosotros, amados hermanos. Entonces, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces, como siempre, voy a dividir mi mensaje. Ya es una metodología que la hemos desarrollado y la estamos aplicando en la iglesia: el contexto, el cuerpo y la conclusión, en el orden, para que todo esto sea lo más pedagógico posible, ¿no? No voy a inventar nada, todo siempre trato de sacar a la palabra de Dios. Lo único que nuestro aporte es solamente tratar de explicar y sistematizar para que se entienda, pero sin distorsionar la palabra de Dios. Hacemos los esfuerzos para tratar de decir lo que Dios quiere decir, nada más, ¿no?
Nuestro aporte simplemente de ordenar, sistematizar, y ni siquiera por nuestro propio mérito, ¿no? Sino por la iluminación del Espíritu Santo, ¿no? Así de simple es la cosa, ¿no? Nosotros tenemos que decir lo que Dios quiere que decir, no lo que nosotros queremos decir, ¿no? Ahí entramos en el subjetivismo y pues distorsionamos la palabra de Dios y la malinterpretamos y la aplicamos mal a nuestras vidas, ¿no? Como siempre les he dicho, nunca construimos, hay que intentar, eso nos dice la hermenéutica, nunca podemos construir una doctrina a partir de un versículo. Así que solo el versículo tenemos que ver el contexto. Entonces, voy a analizar un poquito el contexto de este versículo para ver qué quería decir, ¿no? Sí, Jesucristo cuando mencionó esto, ¿no? Entonces, eso es súper importante. Entonces, en el contexto lo he dividido en dos partes. Un contexto mediato y un contexto inmediato. O sea, ¿qué quiere decir? El contexto siempre es importante verlo en el sentido de que cuando yo afirmo algo, ¿no? Tengo que ver lo que rodea, ¿no? Porque si no, no voy a entender, ¿no? Si yo te digo aquí ahorita, miren, les cuento que aquí en la esquina ha habido un accidente. Un accidente, algo muy genérico, ¿no? Pero, ¿qué ha pasado? Tengo que contarte el contexto, tengo que contarte qué ha sucedido. Ha venido un auto, se ha chocado, la noche del Año Nuevo vimos un accidente aquí, se volcó un auto, pues. Y para entender toda la situación y dar una opinión valedera, verdadera, tengo que entender el contexto, es decir, todo lo que rodea a la situación. Porque si no, no voy a entender, ¿no? ¿Sí? ¿No ven? ¿Sí? Entonces, eso es muy importante para entender cualquier situación en la Biblia, el contexto. Entonces, en el contexto inmediato, vamos a analizar un poquito, les voy a explicar muy rápidamente el libro de Mateo, qué quiere decir, y en el contexto inmediato vamos a analizar, ¿no? el capítulo 18, donde está metido esta porción de la Escritura, que es Mateo 18, 20, donde dice, donde están 2 o 3 congregados. ¿En qué contexto nuestro Señor Jesucristo ha dicho esta afirmación? Y cómo nosotros lo podemos aplicar a nuestras vidas, a nuestra iglesia. ¿No ven? Entonces, vamos a empezar a analizar de esa manera, ¿no? Entonces, entramos al contexto. Ay, perdón. Estoy yéndome adelante. Me voy a situar nomás. Ahí, perfecto. El contexto, ¿no? Bien, como os había dicho, el contexto inmediato es el Evangelio de Mateo, ¿no? El Evangelio de Mateo es el primer libro del Nuevo Testamento, ¿no? Y ustedes saben que hay 4 evangelios. ¿Cuáles son? Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ¿no? Los 3 primeros evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, se llaman evangelios sinópticos, ¿no? Porque tienen una relación un poquito más directa, ¿no? Esos 3 evangelios han sido escritos, el primer evangelio de Mateo a los judíos, ¿no? El segundo evangelio de Marcos, más que todo a un público dirigido que a los romanos, y el tercer evangelio por Lucas, que era un médico griego, a los griegos básicamente, o los gentiles que se llamaban en esa época, ¿no? Entonces, estos 3 evangelios tienen una marcada relación, aunque el público que ha recibido estos evangelios ha sido un poquito diferente, ¿no? Romanos, griegos, judíos, pero prácticamente dicen lo mismo, con ligeras diferencias de relato más que todo, ¿no? No son de fondo, ¿no? El cuarto evangelio, el evangelio de Juan, es un evangelio mucho más teológico, porque el evangelio de Juan se centra, ¿no?, en la deidad de Cristo. Trata de demostrar, de referenciar de manera contundente que Cristo es Dios. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios, ¿no? Esto es muy, muy importante para el cristiano, porque hay muchas religiones que, si bien mencionan a Cristo, o denominaciones llamaríamos, más que religiones, que no hablan de la deidad de Cristo. Dicen que Cristo no es Dios, sino que es un maestro, un buen profeta, etcétera, etcétera, ¿no?
En el islamismo, en las religiones orientales, eso puede suceder, pero en el cristianismo, ¿no? En el verdadero cristianismo, nosotros tenemos la certeza y la prueba, ¿no? De que Cristo es Dios. El Evangelio es más sencillo. Mateo, su temática central de este libro es el reino de Dios. Fue escrito más o menos el 60 después de Cristo, ¿no? Entonces, 30 años después de que nuestro Señor Jesucristo fue llevado a la cruz. El autor, curiosamente, un hombre súper pecador en esas épocas, un tribuno, como llamaban, un cobrador de impuestos que se llamaba Leví, y que después su nombre fue cambiado a Mateo, ¿no? Todos odiaban a los que cobraban impuestos, eran judíos contratados por el Imperio Romano para cobrar impuestos a los propios judíos, al propio pueblo, pero no les cobraban así nomás, pues, les cobraban por demás y se enriquecían ilícitamente. Eso hacían los recaudadores de impuestos. Y Mateo es ese tipo de persona. Miren a quién ha rescatado nuestro Señor Jesucristo. A un recaudador de impuestos terrible, ¿no? ¿Sí? Y este hombre, tocado por Dios, Dios puede rescatar a cualquier persona, ¿sí? Se entregó a Jesucristo y escribió este hermoso libro en Palestina, el lugar donde escribió. Miren, el primer evangelio de Mateo se escribe después de 400 años. El último libro del Antiguo Testamento fue Malaquías, donde se hicieron las últimas profecías, ¿no? En Malaquías está la profecía de que iba a venir, ¿no? El presentador del Mesías, que era Juan el Bautista. Está básicamente la profecía. Pero 400 años como que Dios hizo silencio, ¿no? ¿Sí? Desde el año 600 y tanto hasta la época que nació Jesucristo pasaron 400 años, ¿no? Imagínense. Y parecía que Dios no había hablado nada, porque todas las escrituras en el Antiguo Testamento cronológicamente tienen una secuencia, ¿no es verdad? ¿Sí? Y parecía que Dios no había hablado. Sin embargo, Dios estaba presente. Y Dios tiene sus razones, ¿no? No creo que se haya dado una vacación, sino que simplemente Él estaba, ¿no? En su plan divino, viendo cómo iba a proceder, ¿no? Ya en la nueva era. Miren, el pueblo judío, o el mundo en general, había pasado del dominio de los medo-persas, después pasaron los griegos, y finalmente los romanos habían conquistado el mundo y eran los dueños prácticamente del mundo. Y en ese escenario aparece Leví, el recaudador de impuestos, y Jesús a este hombre lo llama como su discípulo. La palabra discípulo quiere decir una especie de alumno que tiene que aprender de su maestro. Y Jesucristo eligió 12 discípulos para que aprendan de su maestro. ¿No ven? Tuvieron el mejor maestro, el mejor líder en realidad, ¿no? Entonces, este libro presenta a Jesús de Nazaret, ¿no? Como el Mesías prometido y el legítimo rey de Israel. No se olviden que según la profecía, nuestro Señor Jesucristo tenía que venir a la tierra, ¿no? Y presentarse como rey, ¿no? Obviamente, en el plan divino estaba la crucifixión, porque de alguna forma tenía que pagarse el pecado que nosotros hemos cometido desde nuestro Padre Federal Adán. Eso tenía que pagarse ante la justicia de Dios. Y en el amor de Dios, nuestro Señor Jesucristo nos representó en la cruz, pagó nuestros pecados, ¿no? Pagó la deuda que nosotros teníamos ante la justicia de Dios, Él lo pagó. Ese conceptito muchas veces no lo comprendemos en su verdadera pertinencia. Decimos, sí, Él no nos ha pagado, sí, no, pero no entendemos el fondo de que alguien dé tu vida por ti. Pero eso sucedió. Y Mateo lo presenta eso, siempre destacando que Jesús es el Rey de Israel, ¿no? Entonces, si bien nuestro Señor Jesucristo, después de la muerte, está al lado del Padre, reinando en el universo, un día, proféticamente, tiene que venir a la tierra y reinar aquí, en el mundo,
consumar su reinado. Y eso va a suceder, hermanos, cuando nuestro Señor venga en su segunda venida. La Biblia lo llama el milenio. Él va a reinar. ¿Y con quién va a reinar? Con su iglesia, la novia que somos nosotros. Nosotros somos los herederos de ese reino, amados hermanos. Y vamos a estar con Él, reinando en el universo. Ni siquiera los judíos, ni siquiera el pueblo de Israel, ¿no? Obviamente habrá gente del pueblo de Israel que se ha convertido a la iglesia, pero nosotros vamos a estar con Él. Somos la novia, vamos a ser la esposa de nuestro Señor Jesucristo y tenemos que reinar en el milenio. ¿Cuándo? No sé cuándo, dentro de poco. Yo creo que nuestro Señor nos va, ¿no?, sorprender con el rapto y con ese, vendrá la tribulación obviamente, lo que llamamos fin del mundo, pero después de eso vendrá el milenio. Y después de eso todavía va a venir el reino celestial, ese reino que va a ser espiritual en el cielo, ¿no?, donde la nueva Jerusalén se va a manifestar de una manera maravillosa. Eso es lo que pasa, ¿no? Y cuando nuestro Señor Jesucristo, lo dice el libro de Mateo, ¿no?, vino, siempre repite en muchas partes, el reino de los cielos se ha acercado al hombre. Dios con nosotros, hermanos hermanos. Ese es un poco el contexto del libro de Mateo. El libro de Mateo consta de 28 capítulos. Que si lo bosquejamos un poquito, yo lo he bosquejado de esta forma, del capítulo 1 al 4 es el advenimiento del rey, del 5 al 9 es la autoridad del rey, del 10 al 12 los objetivos del rey, del 13 al 17 los adversarios del rey, que eran los escribas, fariseos, del 18 al 23 la administración del rey, cómo se debe administrar, ¿no?, a la gente que ha creído en nuestro Señor Jesucristo, ¿no?, y qué enseñanzas nos da Jesucristo al respecto. Y del 24 al 28, la expiación del rey, ahí se relata la crucifixión, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el libro de Mateo, que les invito cordialmente a que lo lean y que lo profundicen en la medida en que se pueda hacer. Y el comunicado central, ¿no?, es lo que les he dicho. Mateo escribe sobre el rey para todo el mundo, sobre su nacimiento milagroso, su vida, sus enseñanzas, sus milagros y su triunfo sobre la muerte. Sobre eso escribe este escritor Mateo, ¿no? Jesús vino a la tierra a morir y pagar la pena de nuestros pecados y con su resurrección iniciar su reinado, ¿no?, consumar su reinado profético, ¿no? Las enseñanzas que trae este libro nos muestran a nosotros cómo prepararnos para ese reino, ¿no?, el cual se completará completamente a su regreso. Me gusta este versículo, Mateo 4:17, ¿no?, cuando nuestro Señor ya llegó a sus 30 años más o menos, dice, Él salió a predicar, a cumplir su ministerio, y en Mateo 4:17 dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿No ven? La esperanza ha venido a este mundo perdido, ¿no? Sí. Y ahora, como también andamos medio perdidos, la esperanza va a volver. Y se llama Jesucristo. Bien, amados hermanos, ese es el contexto de Mateo. Ahora un poquito, perdón, tengo todavía que explicar un poquito Mateo 18, el contexto inmediato del versículo que estamos considerando, ¿sí? Del capítulo 18 al 23, como les había mencionado hace un momentito, es el tema de la administración del rey. ¿Qué pasa en estos capítulos? Nuestro Señor Jesucristo en estos capítulos da ciertas enseñanzas de cómo administrarnos como cristianos y prepararnos para ir al reino de los cielos. Habla sobre el divorcio, habla sobre el perdón, habla sobre muchos temas muy importantes, ¿no? Normalmente algunos autores dividen el libro de Mateo en 5 discursos, 5 grandes discursos. El capítulo 18 al 23 es el cuarto discurso, este cuarto, ¿no? ¿Y cuál es el tema de esta partecita? ¿Cuál es el tema de esta partecita?
El tema se sugiere en Mateo 18:3, donde dice: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos, ¿no? Eso les dice nuestro Señor Jesucristo a todos los que estaban predicando. Eso no quiere decir, amados hermanos, ¿no?, que nos vamos a volver niños, ¿no?, para ir al cielo, no. Los niños tienen una mirada especial de nuestro Dios para entrar al reino, ¿no? ¿Sí? En realidad lo que nos está diciendo el Señor Jesucristo en esta partecita es que Él está viendo a los creyentes como a unos niños, nos ve como niños. ¿En qué sentido? ¿No? Al ser regenerados, al haber recibido a Cristo, ¿no?, tenemos que tener una actitud de inocencia y de entrega total. ¿Qué quiere decir esto? ¿No? Si tú eres un niño, ¿no?, y tienes tu papá, ¿no?, y por ejemplo quieres cruzar la calle, tratas de no hacerlo solo, ¿no ves? ¿Sí? Te agarras de la mano de tu papá y cruzas. Tu papá te da seguridad para cruzar. Y todo lo que hagas como niño, ¿no?, sientes que no tienes los recursos necesarios para hacerlos, ¿y en quién confías? En tu papá. Esa es la actitud que asumimos como niños. Prácticamente nos entregamos al Padre, a nuestros padres, para que ellos tomen decisiones con nosotros, nos ayuden. Pues Jesucristo nos está diciendo eso. Aunque seas viejito, tengas 99 años, 98, tu actitud tiene que ser como de niño, tienes que confiar en Él. Y eso nos cuesta hacer en nuestra naturaleza humana. ¿Por qué? ¿No? Porque el hombre, en su naturaleza humana, tiene algo que se llama soberbia. Tenemos, ¿no?, esa orgullo y egoísmo. Tenemos eso. Entonces nosotros queremos hacer como queremos las cosas. Nos volvemos, como dice la Biblia, sabios en nuestra propia opinión. Y no nos entregamos al Padre. Nos cuesta. Difícil entregarnos al Padre. Ese es el gran problema de la humanidad. En todo lo que hacemos nos cuesta confiar en el Señor. Aunque digamos, tengo fe en Jesucristo. Yo pregunto a mucha gente, yo tengo fe. Como Palito Ortega, yo tengo fe. Me cantan, ¿no? Sí, sí. Pero no confían en el fondo del Padre. Todavía confían en muchas cosas de su propio querer, de su propia opinión. ¿Es verdad? Entonces, este llamado de nuestro Señor Jesucristo dice que la fe, escuchen, la fe viene de una palabra griega llamada pistis, que quiere decir, más que creer, quiere decir confianza en Dios. Y Jesucristo nos está llamando, ¿no?, a decir, nos está diciendo que la fe debe verse como la actitud de un niño con una dependencia absoluta y sencilla y confiada. ¿En quién? En el Padre. Eso nos está diciendo con esto. De cierto, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Es un llamado a la verdadera fe, al objeto de fe, que es el Señor Jesucristo. ¿Sí? Ese es el tema central de esta parte. Y después, en el relato de este capítulo, va hablando un poquito, ¿no?, sobre los hermanos, cómo se van reuniendo, bueno, para honrar al Padre, lo que sea, lo que llamaríamos congregarse, hacer iglesia, ¿no? Y cómo debemos manejar en ese contexto de reunión que tenemos, de congregarnos, cómo debemos proceder, con perdón, ¿no?, con comunión y muchas cosas, que las vamos a explicar un poquito, ¿no? Y en Mateo 18, 15, 18, ¿no?, habla esto, ¿no?, que a veces se malinterpreta de otra forma, se los voy a leer. Mateo capítulo 18, pueden abrir sus Biblias, versículo 15 a 18, ¿no? Mateo capítulo 18, versículo 15 a 18. Por tanto, dice, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano, mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra.
si no nos oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenme por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Este versículo es muchas veces muy mal interpretado en muchos sentidos, ¿no? Tenemos que atar aquí, se hacen hasta ceremonias por atar y desatar todo eso. En realidad, ¿qué nos está diciendo con esto el Señor Jesucristo? Algo muy sencillo, ¿no? Cuando tú te reúnas en mi nombre, en realidad, ¿no? Cuando tú te reúnas, hagas una congregación, ¿no? En la antigüedad los judíos mínimo tenían que reunirse por lo menos dos, ¿no? Para hacer un sínodo o un concilio, lo que sea, mínimo, tenían que reunirse, ¿no? Y en eso pues se oraba, se adoraba, se leía la palabra, se hacían todas esas cosas, ¿no? Y por tanto, en esa pequeña reunión, congregación, tenía que haber algo que se llama disciplina, ¿sí? Entonces, si nosotros vemos entre nuestros hermanos en un sínodo, en una reunión, que un hermano peca, lo que sea, nuestra obligación debiera ser acercarnos y decirle, reconvenir, ¿no? ¿Sí? Antes de ayer una hermana me consultaba vía WhatsApp, que no está aquí, ¿no? El problema que tenía en su casa con su hermano, y que ella le ha llamado la atención y que si había hecho bien, ¿no? ¿Sí? Entonces yo le contestaba que eso es lo correcto, que nosotros debemos en lo posible, ¿no? Si algo está mal, intentar corregirlo, reconvenir a la persona, pero siempre en el amor, ¿no? Eso es lo más importante, ¿no? ¿Sí? No en el principio de acción y de acción, y reacciono y me voy hasta los golpes, ¿no? No es ese el principio, sino en un principio que alguna vez hemos comentado, que se llama noutesis, ¿no? La noutesis quiere decir consultar. Es nuestro deber consultar. Y entre nosotros, pues, es nuestro deber, como dice ahí nuestro Dios. Y si no te hace caso, ya le hablas entre más hermanos, dice entre dos, y si no hace caso, en la iglesia ya, ¿no? Decirlo, ¿no? Y bueno, y después, si no hace caso, tengo por publicano, ¿no? No quiere decir que le vamos a hacer la excomunión, pero lo dejamos ahí, ¿no? En realidad, ya no como parte de la iglesia, siempre con la idea de que él pueda reconvenir y venir, ¿no? Esa es la situación. Y eso nos dice. Y ahí dice algo que es muy mal interpretado muchas veces. Y todo lo que ataren aquí en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatares será desatado. Este versículo lo interpretan de diferente forma. Lo que está diciendo, todo lo que ustedes, miren la autoridad que le da una congregación a nuestro Señor Jesús, todo lo que ustedes decidan en la congregación, en la iglesia, ¿no? En el cielo será convalidado. Eso es lo que quiere decir. Y todo lo que desaten, si ustedes a un hermano le reconvienen o lo que sea, ¿no? En el cielo también será aceptado. Eso es lo que quiere decir este versículo en su contexto. Y está hablando de una congregación, ¿no? Entonces aquí es muy importante tener el concepto de lo que es una congregación en un buen sentido, en el sentido de la manifestación física de lo que es la iglesia espiritual de nuestro Señor Jesucristo, que es el cuerpo de Cristo y que es la esposa, ¿no? Estaba leyendo una historia que me hizo reír un poquito y también poner triste, porque a veces malinterpretamos las cosas, ¿no? Una hermana cristiana relata esta historia. Dice que en la iglesia, en una congregación, pues estaban reunidos, ¿no? Y uno de los hermanos estaba con su celular jugando. Bueno, ¿qué estaría haciendo? Ya está una llamada, pero no. Entonces el pastor, en toda su autoridad, pues le llama la atención, ¿no? Pero no queda ahí la cosa, ¿no? ¿Sí? Resulta que después su esposa, ¿por qué has hecho eso? ¿Por qué has hecho eso? ¿No? Y otros hermanos más, lo miraban feo. El hombre apesadumbrado, ¿no? Avergonzado de eso, ¿no? Sí, era así, hermano, ¿no? Y se sale de ahí con ese pensamiento, ¿no? ¿Sí? Entonces, estaba atormentado un poco por todo lo que le habían dicho en la iglesia, le habían llamado la atención, ¿no? Y esa noche se va a un bar.
Y en su tormento agarra en su barco, agarrando su copa, no sé qué va a hacer caer, derrama la bebida y todo eso, y se siente mal, me van a reñir, estaba con ese concepto, ¿no?, que le habían dicho en la mañana en la iglesia, ¿no? Y sin embargo en el bar viene la mesera, no se preocupe, aquí lo vamos a limpiar, lo vamos a poner, no, a todos nos pasa esto, todos cometemos errores, etcétera, etcétera, ¿sí? Oh, el hombre se sintió bien. ¿Qué creen? El hombre ya no va a la iglesia y va al bar, ¿no? Todos los días va al bar y se siente muy bien en el bar porque le han tratado muy bien. Y aquí va lo grave, ¿no?, de muchas cosas, ¿no? La hermana que explica eso concluye, ¿no?, esta historia diciendo, ¿no?, nosotros en las iglesias en realidad a veces tratamos mal a las personas y no sé qué, y por culpa de nosotros se van al infierno estas personas. Se vuelven alcohólicos. Esa es una conclusión muy ligera, ¿no? Nosotros podemos, si reflexionamos un poco sobre esta historia de la congregación, ¿no?, y atendiendo a este pasaje que también hemos leído, ¿no?, en realidad nuestra obligación es confrontar las cosas. El problema es cómo lo hacemos. No convalido, tal vez no lo han hecho de la forma adecuada en la iglesia, ¿no?, pero de que sí tenemos que ver la disciplina está bien. Primera cosa que hay que tenerlo siempre presente en una congregación. En segundo lugar, bíblicamente, si analizamos la situación, ¿no?, nadie manda al infierno a nadie. Nosotros no tenemos el poder de mandar al infierno, no podemos culpar como la hermana hace, por culpa de estos hermanos esta persona se ha ido al infierno, ¿no? O como viene alguien y me cuenta, yo soy alcohólico porque mi papá era alcohólico, él tiene la culpa. Yo no soy culpable, en realidad yo soy consecuencia. Y los psicólogos muchas veces te dicen, no, tú no tienes la culpa de nada. Caramba, chico. Ni Dios manda al infierno a nadie, Dios no manda al infierno. Nos vamos nosotros al infierno porque queremos. Porque no estamos de acuerdo con Dios, porque no tenemos comunión en realidad con Él, no queremos tener comunión con Él. Vamos a hablar sobre la comunión. ¿Sí? Es nuestra decisión. Ya hemos estudiado este tema en el tema de la elección. Ustedes se acuerdan. Si alguien te trató mal en una iglesia, ya encontré la razón para hacer lo que hago. Listo, y me salvo. No, al contrario, puedes buscar otra iglesia, puedes buscar, reflexionar, hablar, ¿no? Pero tú no puedes culparle a nadie de que realmente te estás yendo al infierno por culpa del otro, ¿no? Eso es incorrecto bíblicamente hablando, amados hermanos. Bien, entonces el contexto de esta parte, de esta porción, ¿no?, es justamente que somos una congregación que Dios nos ha mandado a tener una reunión de creyentes o lo que sea, con ciertos parámetros, ¿no?, y reglas, sobre todo basados en disciplina y en todo, que es fundamental para nosotros, amados hermanos, siempre en el amor de Cristo. Y los principios que manejemos aquí en nuestra comunidad, en nuestra comunión, en nuestra reunión, serán atados en el cielo, convalidados, si quieren, por nuestro Dios, y también si desatamos algo, es decir, si refrenamos algo, pues Dios tendría que convalidarnos si hacemos la cosa de la manera correcta. ¿Lo ven? Bien, ese es el contexto. Ahora, ya nos vamos al versículo en cuestión, ya hemos entendido en qué contexto se ha mencionado por tanto, dice, ¿no? Por tanto, dice, ¿no? Nuestro Señor Jesucristo ya en el cuerpo, dice, sí, porque, dice, ¿no?, después de que relata esta historia de que si tú a tu hermano le dices o le llamas a la iglesia, todo de la disciplina, y dice, porque, concluye, entonces, porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo estoy dando autoridad de lo que está sucediendo.
Entonces, amados hermanos, nosotros tenemos una congregación pequeñita, ¿no? Pero no es chiste, ¿no? No es una ilusión óptica de una noche o una ilusión de un sueño de una noche. Ay, mañana vamos a ver una iglesia donde sea un club de actividades, un club temático, un club donde hagamos buenas horitas, etcétera, etcétera. No se trata de eso, no, es algo mucho más profundo, porque como dice en el anterior versículo, todo lo que atares y desatares en esa congregación será atado y desatado. ¿Dónde? En el cielo, dice, ¿no? Entonces, la congregación, amados hermanos, es algo súper importante. Yo veo que muchos hermanos no le damos la importancia, es marginal la congregación, ¿no? ¿Sí? En todo lado, ¿no? Así a la iglesia, voy a ir a la congregación, sí. Es que no hacen muchas actividades, por eso me ha aburrido, no, sí, he visto que me han maltratado a un día, mi hermano, y por eso ya no voy. Por eso les he contado la historia, amados hermanos, ¿no? Y, bueno, todo tenemos que hacerlo hablando, ¿no? Sí, y Dios ha establecido, el reino de Dios, amados hermanos, no es una democracia. A veces es que no me dejen opinar, no me dejen decir. No es que estamos imponiendo, ¿no? Dios no impone nada, ¿no? Pero el reino de Dios, como es una monarquía donde el rey es Dios, y él ha puesto autoridades, ¿no? Ni el matrimonio es una democracia, en tu opinión, a ver, veremos, vamos a poner a votación, no, es un acuerdo de amor dentro de una monarquía donde el rey es Dios, el centro es Dios. No le decimos democráticamente a Dios la esposa debe ser a Cristo. Yo opino que deberíamos hacer así. A ver, ¿qué opina el hombre? A ver, el hombre dice que podemos hacer así, ¿no? No, hacemos lo que dice la voluntad de Dios en acuerdo mutuo. Hacemos eso, amados hermanos. No comprendemos en verdad lo que es, ¿no? ¿Sí? Lo que es este reino de los cielos que está con nosotros, ¿no? Es muy diferente, ¿no? Y por esa mala comprensión es que tomamos muy malas decisiones. Lo mismo en las congregaciones, va pasando eso, ¿no? ¿Sí? Yo voy a la congregación, me han tratado mal, o sea, bueno, vemos una serie de cosas. Entonces, en ese sentido, yo quiero hablarte de tres ideas fundamentales en este versículo que está. Primero, el propósito, la participación y la presencia. Miren cómo lo he dividido, ¿no? El propósito, porque ¿dónde están? ¿Por qué? ¿Dónde están? ¿No? ¿Cuál es el propósito? Segundo, la participación, 2 o 3 congregados en mi nombre, vamos a desarrollar. Y tercero, la presencia. Allí estoy yo en medio de ellos, ¿no? Entonces, vamos a iniciar con el propósito. Y ahí te voy a comentar 2 cosas, ¿no? Porque ahí hay 2 palabras que me parecen claves, ¿no? ¿Dónde y están? ¿Dónde? La palabra ¿dónde? Quiere decir el lugar, ¿no? El lugar, ¿no? Se refiere al lugar, ¿no? ¿Sí? Entonces, porque ¿dónde? Nos vamos a referir al lugar, ¿ya? ¿Cuál es el lugar donde deberían estar reunidos estos creyentes para hacer disciplina, para atar y desatar lo que está en el cielo? ¿Cuál es el lugar? A ver, respóndanme, ¿cuál es el lugar? La iglesia, la congregación, ¿no? Porque ¿dónde? ¿No? Obviamente esa iglesia representa la iglesia espiritual de Cristo. Es una reunión de hermanos que han entregado su vida a Cristo. Es un lugar donde, cumpliendo con disciplina, con respeto, con amor, sirvamos a Dios. Lo que aquí claramente nos dice el Señor Jesucristo se está implicando es a la iglesia. No la iglesia como su cuerpo, sino la iglesia local. ¿Ver? Y justo en el versículo donde hemos hablado, se atare o desatare, menciona iglesia, la palabra iglesia, ¿no? Y la palabra iglesia viene de una palabra griega que es eclesia, que quiere decir llamados afuera.
Es decir, es como si están en el mundo y Cristo ha agarrado a algunos que se han llamado afuera de ese mundo, y los ha llamado para Él, ¿no? Y eso somos, amados hermanos. Somos los llamados afuera. Y formamos una congregación, ¿no? De acuerdo a su voluntad. Y Cristo ha diseñado la iglesia con 3 propósitos claros. No sé si lo he puesto aquí, ¿no? 3 propósitos claros: edificación, dones y testimonio. ¿Qué quiere decir edificación? Si vamos al verbo edificar en el griego tal cual, o en el mundo tal cual, ¿qué quiere decir edificar? Quiere decir construir, ¿no? Cuando tú pones un ladrillo encima de otro, vas construyendo, vas edificando, vas creciendo, vas armando una casa, ¿no ves? ¿Sí? Nosotros venimos aquí, hermanos, a la iglesia a edificarnos, a crecer, ¿no? A eso venimos, hermano. La iglesia está para eso, para que crezcamos, para que nos entreguemos más al Señor. A ver, les voy a hacer, yo les pido siempre que todas las prédicas que hagamos, el año pasado hemos hecho más de 50 prédicas, bueno, y muchas hemos aprendido muchas cosas. En una de las prédicas hemos hablado sobre la consagración del cristiano a Dios. Y a ver, ¿quién me hace el recuerdo? Perdón, voy a hacer como un examen previo, ¿no? ¿Quién me hace el recuerdo? 3 principios claros que implican la congregación, que es la consagración y que hemos sacado a partir de la palabra de Dios. ¿Qué es consagrarse a Cristo en realidad? ¿Se acuerdan o no? Para que vean que a veces no estudiamos la palabra, a pesar que hemos pasado muchas cosas, ¿sí? A ver, prédica consagrados a Cristo. 3. No, a ver, recuerden, Romanos 12, 1, 2. Hemos predicado, una prédica le hemos dedicado a eso. No conformarse al mundo. Consagrados a Cristo. Por ahí, bueno, si no han escuchado la prédica en la iglesia, por ahí hasta el video han visto, no sé si no han visto el video. Esa es una exhortación que les voy a hacer, no por mí. Las prédicas que hacemos aquí son enseñanzas, por eso en muchas iglesias se llaman escuelas dominicales. Entonces, ¿qué quiere decir, hermanos? Que tú vienes a aprender, y eso también para aplicarlo a tu vida, y tienes que tenerlo si lo has aprendido. Si has oído y te vas, después te has olvidado, es como mis alumnos en la universidad, ¿no? Sí. Yo les digo, ustedes vienen a sentarse aquí a oír un ratito y después se van y después ya no se acuerdan, porque en realidad no han asimilado, ¿no? Sí. Y es grave, ¿no? Cuando llegue el examen, bueno, tal vez aquí no vamos a tener el examen, pero el examen lo vamos a tener arriba, ¿no? ¿Sí? Ahí va a ser grave, ¿no? ¿Sí? Entonces, esa es la situación, ¿no? Edificarnos quiere decir, pues, ir aprendiendo e ir aplicando las cosas a nuestra vida, ¿no? A ver, ¿se acuerdan los Romanos 12, 1, 2? ¿Qué es consagrarse? Una de las dos. Pero, bueno, una trilogía hemos hecho, ¿no? Lo que dice Romanos 12, 1, 2. Entregados a Él, primero la entrega, segundo, la separación, y tercero, la transformación. ¿No es? ¿Sí? Romanos 12, 1, 2. Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos, entreguen vuestros cuerpos a Dios, que es vuestro culto racional. Y luego dice, no os conforméis a este mundo, separate de este mundo. No quiere decir andar a vivir al campo, lo que sea, separate de los pensamientos y la influencia del mundo. ¿Para qué? ¿No? Para transformarnos. Y de esa forma, ¿qué? Transformarnos, ¿qué quiere decir? Metamorfó, cambiar toda nuestra mente y nuestro corazón, ser otras personas. El cristiano que me dice, yo soy cristiano y lo veo igualito de hace 5 años, y no ha habido ninguna transformación, para mí no ha nacido de nuevo. Obvio, ¿no? La conclusión a la que puedo llegar, ¿no? Para transformarnos, ¿no? Metamorfosis. De oruga te vuelves mariposa.
No vas a ser perfecto en esta vida, eso es imposible, hermano. Pero sí tienes que ir creciendo, edificándote. Ese es el principio fundamental. Y no te vas a edificar si tú no te esmeras en la disciplina de estudiar, en la instrucción, ¿no? Por eso yo les pido muchas veces, no fallen a ninguna prédica. Concatenen la prédica con la otra, así, aprendan, porque después venimos con ideas aisladas. El otro día un alumno de la maestría me decía, ¿no? Doctor, me dice, ¿sabe qué pasa? Que si yo falto, me he dado cuenta de una cosa que usted nos ha dicho, y tienes razón. ¿Qué cosa te has dado cuenta? Que si yo falto una clase estoy perdido. Y tienes razón. Yo les enseño cada clase de una manera que ellos puedan concatenar lo que se les ha enseñado y en la metodología tienen que ir aprendiendo de tal forma que apliquen de la forma correcta. Pero si se falta una clase y no le han tomado interés en aprenderlo de alguna manera, están desconectados de todo el concepto global de lo que es, ¿no? En este caso es cursos para hacer una tesis, ¿no? ¿Se dan cuenta, hermanos? Con el Señor es más grave, ¿no? Si nos perdemos algo, ¿no? ¿Sí? Porque toda la Biblia, toda la Escritura está conectada. Cada vez yo me admiro de la conexión que hay entre la Escritura, pero hay una conexión hermosa. Me admira sinceramente cómo Dios ha planificado esa conexión. Y si no encontramos esa conexión, vamos a andar con dudas toda nuestra vida. ¿Por qué será? ¿Por qué Dios ya no habrá hecho esto? ¿Por qué estará así? ¿Por qué? ¿No? Aunque digamos que creamos en Dios, pero no vamos a encontrar la conexión para nuestras vidas, ¿no? Edificación. Otra situación son los dones, ¿no? Los dones, Dios a sus hijos da dones a sus hijos, y esos dones se manifiestan en la iglesia. Y aquí quiero decirles algo. Algunas veces hemos hecho cursos de dones, ¿no? ¿Sí? Pero nadie les va a decir a cada uno de nosotros, tu don es este, orientamos. En realidad la persona tiene que ir descubriendo de acuerdo a sus estudios la palabra, asistir a la iglesia, estar siempre orando, lo que sea, tiene que encontrar los dones. Y él, la persona, ir, ¿no? Aplicando, ofreciéndose a servir, ejerciendo sus dones. No es que alguien te va a decir, ay no, tú tienes ese don. No, ¿sí? Todo lo demás es orientativo, lo que la iglesia puede hacer, pero ¿no? Nosotros tenemos que aprender a descubrir en nuestro interior, con el Espíritu Santo, en los dones que podemos ejercer, siempre en la virtud de dar más que recibir, ¿no? Y siempre los dones están al servicio de Cristo. Y tercero, dar un testimonio comunitario de Cristo. Venimos a la iglesia para dar testimonio de Cristo. Para salir de aquí, ¿no? Salimos desafiados y para vivir como Cristo. Por eso venimos, amados hermanos, ¿no? ¿Sí? Por eso es muy importante la elección del lugar donde debes congregarte. Y aquí te voy a decir algo que es bíblico, ¿no? Algo te voy a decir que es bíblico. Normalmente muchas denominaciones agarran, llaman a la gente, ¿no? Y les hacen hacer una oración. Ya has nacido, ya vas a entregar tu vida. Ahora puedes congregarte donde quieras. Dios no convalida que tú te congregues donde tú quieras. Tienes que congregarte donde el Señor quiere. Y para eso tienes que descubrirlo en oración. No es un lugar donde te sientas cómodo. A veces puede ser un lugar donde te confronten, te digan cosas. Pero es por tu bien, es por tu crecimiento. Y es la voluntad de Dios. Siempre les digo eso. Muchas veces las iglesias, las denominaciones confunden esto, atraen a la gente, hacen marketing. ¿Por qué? Porque quieren tener a alta gente. Y muchas veces eso tiene una connotación económica, porque ahí van a venir los diezmos, ofrendas, muchas cosas. No se trata de eso, amados hermanos. No se trata de eso. No. Hay que orar y ver dónde uno quiere estar. Por eso nuestra preocupación como congregación
no es, a mí me dicen, pocha, pero tienen que crecer. ¿Crecer en qué? En gente, no me interesa. Las iglesias más populares en otros sentidos, actividades, están llenas, hay cola para entrar a las iglesias. Las iglesias donde se confronta muchas veces están vacías. Pero en esas iglesias intentamos hablar la verdad, aunque nos duela, ¿no? Yo pienso, ¿qué es más cruel, no? ¿Qué es más cruel? Si tienes tu hermano, digamos, tienes un hermano y que se porta mal en lo que sea, ¿no? ¿Sí? Entonces tú le llamas la atención. No hagas eso, tu espíritu, qué cruel es. Eres un cruel, ¿cómo le has llamado la atención? ¿No? ¿Por qué le has dicho así? Caramba, che, qué cruel es. Y cristiano todavía es, mira, a ver, qué cruel. Yo me pregunto, ¿qué es más cruel? ¿Eso o no decirle nada? Quiere subir un poco, yo no le digo nada porque si no voy a renegar, que se vaya al infierno nomás en cierta forma de estas disciplinas. Ponte a pensar, ¿qué es más cruel? No decirle nada. ¿No ven, amados hermanos? Eso pasa en las iglesias. No vas a hablar de ese tema en la iglesia. Es controversial, no, por favor, no, porque se va a ir la gente. Se va a ir la gente, no hables de eso. Cruel. No, pues tenemos que hablar lo que nos ha dicho el Señor, ¿no? Por eso es muy importante, ¿no? Reflexionen mucho sobre esto. Yo no me voy a enojar si un día uno viene y me dice, Dios me dice que me congregue. Adelante, si tú sientes eso, crees en eso, ¿no? Con muchos hermanos, con mal criterio, no con sabiduría. Hemos orado y nos vamos a ir. No nos ha gustado un poco la confrontación que ha habido, no les se han sentido incómodos. ¿Por qué? Porque no hay convicción, amados hermanos. Dicen, no me voy a ir, es como el cuento, me puedo ir al bar, ¿no? Sí, ahí estoy más cómodo, ahí no me riñen, ahí no me dicen nada, el pastor no nos dice nada. Yo no sé cuál es más cruel, mandarte al infierno o decirte, oye, estamos haciendo mal, tenemos que cambiar nuestra actitud. ¿No? Eso es súper importante, hermano. El lugar, ¿no? Bueno, ahí están los versículos que nos pueden apoyar a esto. Por tiempo ya no los voy a leer, pero el mensaje es ese, ¿no? Segundo, ¿no? Dice, ¿no? Porque donde están dos congregados, dice, ¿no? Si vamos al este, ¿no? El lugar divino, unidad divina, están. La palabra están me está sugiriendo una unidad. Están en unidad, ¿no? Y la unidad se trata de estar en comunión con el Padre, ¿no? Y aquí quiero hacer una reflexión sobre el término comunión. La comunión no solamente se refiere a estar juntos, uniditos, ¿no? Que hagamos muchas reuniones y compartamos muchas cosas. Eso es parte. Después del verdadero concepto de comunión. La palabra comunión viene del griego koinonia. ¿Y qué quiere decir tener cosas en común? Literalmente, la palabra koinonia dice tener cosas en común, ¿no? Entonces, ¿no? Miren lo que dice en Filipenses 2:2. Completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes. La palabra unánimes en griego es suyos, quiere decir similar en sentimiento, similar en pensar, sintiendo una misma cosa. Entonces, ¿qué quiere decir comunión? Se trata más, hermanos, de que cuando nacemos de nuevo, cuando tú naces de nuevo, entregas tu vida a Cristo, ya has nacido de nuevo, empiezas a tener el pensamiento de Dios. Tu forma de pensar antigua, y empieza a pensar como Dios piensa. Pablo lo dice, ¿no? Tenemos la mente de Cristo. Entonces, comunión quiere decir que tenemos la misma forma de pensar, pues.
Porque si tenemos diferente forma de pensar, no vamos a estar en comunión. Jamás, hermano, por más reuniones que hagamos, todo. Si no tenemos la misma forma de pensar, si no tenemos la misma convicción, si no tenemos la misma doctrina, así de simple, hermano. No hay por qué. ¿Cuántas iglesias, miren, harán reuniones de comunión, pero están pensando diferente? Al aire, amados hermanos. No están sintiendo lo que dice Pablo aquí, sintiendo, unánimes, sintiendo una misma cosa. Eso es, miren, en el mundo evangélico hay 1300 denominaciones diferentes. 1300. Cada uno defiende sus propias acepciones, sus propias interpretaciones de la Escritura. Por tanto, construyen cánones diferentes de entendimiento. 1300. Y te voy a decir una realidad que es cierta. En el mundo cristiano evangélico, la mayoría, ¿no?, dice que es un cuerpo de Cristo. La Biblia dice, idealmente es el cuerpo de Cristo y deberíamos estar unidos. Estamos separados, vivimos separados. Cada iglesia con cada denominación con su propia idea, sus propias cosas. Es difícil, ¿no?, que pensemos igual, ¿sí? ¿No? Por tanto, amados hermanos, ¿cuál es nuestra misión como congregación pequeña? Por eso yo nunca he pensado, por esta razón justamente, yo nunca he pensado en convertirme en una denominación, en seguir una línea de pensamiento de la iglesia pentecostal o de la iglesia presbiteriana o de la iglesia bautista, qué sé. Porque estamos intentando, con nuestros errores, nuestras caídas, nuestros tropiezos, es agarrar la palabra de Dios, interpretarla lo mejor posible y construir una forma, una cosmovisión. Como siempre les he dicho, en nuestra visión está una forma de pensar, ¿no?, que nos lleve a Cristo de la mejor manera posible. Amados hermanos, esa es nuestra meta. Y obvio, somos humanos, vamos a tener diferencias con algunos, pero que las diferencias no sean de fondo, sean de forma, ¿no?, que no afecten a la teoría, a la doctrina de la salvación del hombre. Ese es nuestro propósito. Por tanto, y nos ha pasado, por eso les comento esto, nuestra experiencia, hemos tenido hermanos, ¿no?, que venían a la iglesia, pero que muchas cosas pensaban diferente, y ni siquiera por un estudio doctrinal serio, sino que por prejuicio, porque han oído por ahí, o han leído muy aisladamente la palabra, y han querido confrontarnos con algunos conceptos, ¿no? Y obviamente se les ha rebatido con la palabra de Dios, no les ha gustado, y han buscado otra iglesia, ¿no? Yo me reía porque nunca les hemos expulsado, no hemos aplicado nada, simplemente su decisión. Y muchos han tomado decisiones en función de cualquier otro criterio. ¿Sí? Algún hermano una vez, es que yo quiero casarme y aquí no hay posibilidad, bueno, había jóvenes de su edad, tal vez, bueno. Ese es un error garrafal grave de por qué les sigo la iglesia. Pero bueno, él lo tomó así y eso fue. Era una persona que no venía, no llegaba ahora. Bueno, todo uno se va dando cuenta, ¿no?, sí, de las cosas cuando la convicción no está entrando del corazón. Así que, amados hermanos, tenemos que pensar, ¿no? Y si pensamos diferente en una iglesia, no como decimos, digamos, con la línea, ¿no?, de pensamiento doctrinaria tal cual se está llevando, a veces mejor decirse, ¿no?, porque vamos a hacer más daño y vamos a causar división, ¿no? Si somos éticos, deberíamos pensar en eso, ¿no? Pero si construimos una forma que va a haber ligeras diferencias, obvio, no, sí, pero dentro del pensamiento doctrinario tenemos que ser, ahí va a estar la unidad de una iglesia. Y esto tenemos que predicarlo a todos. Yo hablo con hermanos de todas las denominaciones y pensamos diferente en muchas cosas. Pero me siento siempre a hablar de la manera más honesta posible.
Con BBN, por ejemplo, yo tengo una linda relación. Estoy muy agradecido a la radio BBN porque ha traído mucha bendición a mi vida. Pero discrepamos en cosas que relativamente son profundas, por ejemplo, el tema de la elección. Pero nunca lo he eludido. Me iba sentando con el director de BBN, hermano, con todo el respeto, ¿qué piensa usted sobre la elección? Yo pienso esto, según el Biblia. Me han eludido discutir el tema, ¿no? No quieren discutir el tema de la elección, bíblicamente hablando, ¿no? Está bien, pero tenemos una hermosa relación. De hecho, el calendario que está ahí es de ellos y siempre estamos ofrendando. Yo sigo ofrendando a BBN, ¿no? Por agradecimiento, porque sé que es un ministerio hermoso que pregona la palabra de Dios por todo lado. ¿Y cómo no apoyarlo, amados hermanos? ¿A ver? Sí. He ido a predicar a la iglesia que tienen, una iglesia que me han invitado a predicar. He predicado como siempre, con la verdad, con todo. He predicado sobre la seguridad de salvación, la seguridad de Cristo en una oportunidad. En esa oportunidad, ¿sí? Las personas que se congregaban ahí me han oído, ¿no? Eso es, hermanos, lo que significa unidad y comunión en este sentido. Vayamos al otro, ¿no? Término. Participación. Y ahí dice, ¿no? ¿Sí? 2 o 3 congregados, ¿no? ¿Sí? Vamos a hablar del testimonio y la autoridad en mi nombre. 2 o 3 congregados en mi nombre. ¿En nombre de quién? Vamos a hablar del testimonio y la autoridad divina. ¿Sí? ¿Sí? El secreto de este 2 o 3 congregados, de este pequeño texto, ¿no? Está en entender algo bien importante. No se puede tener una asamblea compuesta por menos de 2, ¿no? Lo que nos dice la palabra, donde están 2 o 3 congregados, ¿no? Si hubiera solo uno, eso no sería una asamblea, ¿no? Dios lo pone, Cristo lo pone en la pluralidad más baja. Si al menos hay 2 que pueden cumplir estos principios, allí estoy en medio de ellos. Si al menos hay 2. Una verdad maravillosa. ¿Sabe a qué me llama a reflexionar esta verdad? Y esto va contra muchos cristianos que van en contra inclusive de las congregaciones. He tenido gente aquí en la iglesia que me dice, yo estudio la Biblia en mi casa. Ahí tengo nuestro propio estudio, me dice. Una familia que venía aquí. Y dentro le decía yo, ¿para qué todos vienen a la iglesia? Tiene su propio estudio, ¿no ven? ¿Sí? Muchas veces los cristianos, disque cristianos, porque a veces no sabemos si realmente son, o son de nombre, ¿no? ¿Sí? Tienen este pensamiento. Yo estudio y con la guía, no necesito más que la guía del Espíritu Santo. Inclusive no necesito leer otros libros más que la Biblia, ¿no? Aunque no la entienden en su verdadera. Para entender la Biblia hay que leer muchos libros. Para leer Mateo ahorita me he leído no sé cuántos libros diferentes de teología, para entenderlo un poco más, amados hermanos. Leyendo solo la Biblia, pero tenía que leer, apoyarlo, ¿no? En estudios inclusive anteriores de otros teólogos que han hecho y tratar de entender muchas cosas tal cual se debe hacer. Así es, hermano. La historia de Robinson Crusoe, usted sabe que vivía en una isla con su lorito, solito, ¿no? Y solito hacía las cosas. Bueno, yo creo que en el cristianismo no hay Robinson Crusoe, sino que estudias, ¿no? Está bien que estudies, que estás solo, es evidente, pero tienes que compartir. ¿Y dónde se comparte eso? En la congregación, pues, amados hermanos. No se puede hacer congregación solitos, ¿no? Y Dios nos ha mandado a congregarnos, a testimoniar, ¿no? La vida de Cristo en comunión, en el mismo pensar que tenemos, y compartir eso. A eso nos ha llamado, ¿no? Para salir a hablar al mundo necesitamos apoyarnos entre nosotros.
Y aquí les pido algo. ¿Sí? Hemos invitado a ver aquí a nuestra amiga Silvia, que le está pasando por momentos difíciles, ¿no? Situaciones de salud. Nuestra oportunidad es acercarnos a ella, ¿no? Sí. Compartir con ella la palabra de Dios, ayudarla. Sí. Nosotros hemos crecido un poco más, compartir eso. Eso es parte de la comunión. A quien atiende al pensar de Cristo, la comunión con Cristo. Va a decir, sí, Rosita, voy a orar por ti. Claro que hay que orar por ti. Pero a veces necesitamos más que orar en las personas, amados hermanos, ¿no? Todos nos necesitamos. Todos. Nadie es independiente, ¿no? Solito, nadie puede. Nos levantamos y necesito el aire para vivir. No soy independiente, no vivo sin aire, no vivo, necesito siempre de algo para vivir, ¿no? No soy He-Man. El otro día vi la película de He-Man, me distraí un poco. Yo tengo el poder, ¿no?, sobre el universo, el reino de Grayskull. No somos esos, amados hermanos, ¿no? Somos seres humanos. Y el único que nos puede dar poder es Jesucristo a través de su Evangelio. Y ese poder es para salvación. ¿Sí? Vienes a la iglesia, ¿no?, con dos motivos, yo creo. Gente que no conoce a Cristo viene para cambiar su posición, cambio posicional. De criatura quiere volverse hijo. A esas personas debemos ayudar, ¿no? Ayudar. Y con todo cariño y respeto a Silvia, por ejemplo, si no ha nacido de nuevo, ayudarla, ¿no? Si ha nacido, ayudar a edificarla, ¿no? Ese es nuestro propósito. Para eso estamos, para eso es la congregación, para eso es la iglesia. Para que cambiemos nuestra posición de criaturas a hijos. Ya hemos explicado, hemos estudiado el libro de Efesios, la posición en la que nos pone nuestro Dios cuando nacemos de nuevo. Nos pone en la misma posición que su Hijo, nos vuelve hijos de Dios, nos adopta como sus hijos. Eso es cambio posicional. Pero después está el cambio de estado, que es gradual, ¿no? ¿Sí? Que nos vayamos transformando, ¿sí?, a medida que vayamos creciendo, que se llama edificación. Para eso estamos como iglesia. Esta iglesia, y desde el principio se los he mencionado, tiene dos propósitos dentro de los muchos, que es evangelizar y edificar. Hacer que la gente cambie de posición y cambie de estado. Ese es nuestro propósito, ¿no? ¿De qué sirve que he estudiado no sé qué cosas de la vida? Está muy bien, excelente, pero si no lo practicas. Lo que en esta iglesia hemos llamado ortodoxia, ortopraxis y obediencia. No sirve, amados hermanos. Todo es una unidad, ¿no? ¿Sí? Predica lo que haces, se llama consecuencia. Y es parte de la integridad. La integridad tiene dos partes: correctitud y consecuencia. La correctitud es hacer siempre lo que se debe hacer en la voluntad de Dios, en justicia, en amor, ¿no? Eso es parte. Y la consecuencia es hacer lo que nosotros estamos diciendo como cristianos hacer. Difícil, ¿no? Pero con Cristo podemos hacerlo, amados hermanos. A la autoridad divina. Ahora, ¿no?, la autoridad divina. Todo esto que si nos reunimos en 2 o 3 congregados, dice, en mi nombre. La palabra nombre viene de una palabra griega, ónoma, que quiere decir autoridad y carácter. El nombre no es un nombre nomás. Tenían Rafael, ese nombre creo que han sacado de la Biblia, no sé. No, tiene un significado. Y muchas veces en la antigüedad los judíos se les ponía el nombre de alguien porque significaba algo en su vida de esa persona. Y nuestro Señor Jesucristo no se llama Jesús por ser Jesús, nada más, tiene un significado profundo. ¿Okay? Y la palabra ónoma, nombre, quiere decir autoridad, quiere decir carácter, ¿no? ¿Sí? Entonces, nuestro Señor nombre
lo hemos estudiado al final del año, tiene 3 nombres bien característicos, aparte de muchas otras cosas que se dicen, ¿no? Pero 3 nombres hemos dicho antes de la Navidad, ¿no? ¿Se acuerdan? Uno era Yeshua, ¿no? ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? ¿Se acuerdan? Jehová salva. Yeshua quiere decir Jehová salva. Eso le da a nuestro Señor el nombre humano, ¿no? El nombre terrenal, ¿no? Es el nombre de Yeshua, Jesús, el nombre de la encarnación. Luego su otro nombre, ¿cuál era? De nuestro Señor Jesucristo, Cristus, ¿qué quiere decir? Mesías. Ese es el ungido, el nombre de autoridad que él tiene. ¿Y otro nombre cuál era? ¿Se acuerdan? La trilogía del nombre, no sé. Emmanuel, muy bien, gracias. Dios con nosotros. 3 nombres significativos para nuestro Señor. Esa es su autoridad, su carácter. Cristo, ¿no? Es el Salvador, es el Mesías, ¿no? Y es el que está con nosotros. La canción dice, ¿no? Tú estás aquí, aunque mis ojos no te puedan ver, aunque mis manos no te puedan tocar, tú estás aquí, Emmanuel. ¿Sí? ¿No? El nombre de Cristo es sagrado y maravilloso. En ese nombre nos congregamos, amados hermanos. No se trata de un capricho o obligación que yo hago. El domingo vamos a venir a ver que seamos sentidos. Hay un motivo participativo en torno a la autoridad de Jesucristo. ¿No? Eso me da tristeza a veces. No le damos la importancia a las cosas de Dios. Y eso también lo hemos comentado en alguna prédica. No es vivir, si no vivimos en los negocios de Dios, si preferimos vivir en nuestros negocios, no estamos llenos del Espíritu y no estamos obedeciendo a lo que Dios dice, ¿no? ¿Qué es más importante en tu vida? Alguien me dirá, mis hijos, todo. Respeto todo lo que sea más importante para ti en tu vida. Pero la prioridad debería ser Dios. Si amas a tu familia, primero deberías amar a Dios, porque si no, no conoces el amor, ¿cómo los vas a amar? Es muy difícil amar. ¿Sí? ¿Sí? Me encanta este versículo en Filipenses 2, 8, 11, esta porción, que menciona la autoridad de nuestro Señor Jesucristo y lo que es Él. Menciona los pensamientos de Dios sobre el nombre de Cristo, sobre el nombre de Cristo. Filipenses capítulo 2, 8, 11. Se los voy a leer. Y dice así: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. ¿Quién se humilló a sí mismo? Jesús. Haciéndose, ¿qué cosa? Obediente hasta la muerte. Yo debería estar dispuesto a morir por Cristo. Y muerte de cruz. No ha sido cualquier muerte. Yo puedo morir con una enfermedad, con un cáncer, lo que sea, pero Él murió en la cruz. La muerte más ignominiosa, más terrible. Por eso yo le digo a Dios lo que dice algún verso poético. No me mueve mi Dios para quererte, ni el cielo que me tienes prometido, ni el infierno tan temido. Solo me mueve el Señor el verte clavado en una cruz y escarnecido. Deberíamos amar a Cristo por lo que ha hecho, no por lo que nos va a dar. Ese es el nombre de Cristo. Por lo cual, dice, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre, una autoridad, un carácter, que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra, ¿no? Y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Si Cristo, el nombre de Cristo, no te llama a algo en tu vida, por ahí lo tienes de buen nombre, de un ejemplo, no, está equivocado. Es mucho más que eso. El otro día hablaba con una colega de administración
administración, bueno, que me acercó y me empezó a preguntar algunas cosas, ¿no?, de la profesión, ¿no? Me dice, y hablamos de liderazgo. Dice, ¿no? Y después, en un momento de la conversación, me dice, ¿no?, doctor, me dice, ¿a quién admira usted? Dice, ¿cuál es su ejemplo? Mi respuesta le dejó un poco así, obviamente Jesucristo. Pero es más que admiración, más que ejemplo, es todo para mí. Entonces después, bueno, probablemente había esperado que me diga, yo admiro a John Maxwell, admiro a Steve Jobs, admiro a no sé qué, a la Madre Teresa de Calcuta, no sé, pues tantas cosas que podemos decir, ¿no? A Bill Gates. No, el nombre de Jesucristo, eso es lo que realmente debería representar en nuestras vidas, el todo para nosotros. Si tenemos a Cristo, tenemos todo. En serio. Y no es literatura barata, no es charla motivacional, no es nada, ¿no? Porque Él es todo para nosotros. La autoridad. Finalmente, amados hermanos, ¿no?, sí, el último punto, ya hemos hablado sobre esto, ¿sí?, ¿no?, la presencia. ¿No? Fíjense, dice, allí estoy yo. O sea, está hablando de la congregación. Nuestro Señor te está diciendo, allí estoy yo. Está aquí. No lo veo, pero está aquí. Está aquí. La presencia divina, oh, qué cosa más maravillosa. El Señor está en medio de nosotros. Y su presencia es notorio para los que profesan la fe cristiana. Es notorio. El que no va a sentir a Cristo, va a ir a una congregación, pero no va a sentir que Cristo está presente. Algo está fallando. No en la congregación, sino en la persona. Es que la congregación no nos trae a Cristo, no nos trae pues al Espíritu Santo. Mentira. Nosotros no conectamos con Él, porque algo está fallando, ¿no? Algo está fallando, ¿no? Porque no estamos seguros de su guía, esa fe que hemos dicho de confianza en nuestro Salvador, de ir a Él porque estamos trabajados y cansados, no está funcionando, ¿no? Dios está presente con nosotros. Los agnósticos dirían, Dios sí existe, está por allá, pero no está aquí. Eso dicen, ¿no? Ya no se mete con nosotros, tenemos que resolver los problemas. Claro que tenemos que resolver nuestros problemas, pero con Dios. El gran problema del mundo hoy en día es que quiere resolver los problemas sin Dios. Ese es el sistema del mundo, con la tecnología. ¿No? Estaba leyendo un libro de programación neurolingüística, cómo se ofrecen a curar enfermedades con la programación neurolingüística, con muchas cosas, etcétera, etcétera, curar traumas, muchas cosas del pasado. También son cosas, pero están alejados de Dios. Y es un problema serio de la psicología, ¿no? Que hace todos los tratamientos, ¿no?, y de la medicina en general lejos de Dios, ¿no? Sí. Eso va a traer consecuencias tremendas para la humanidad, porque estamos alejándonos del Creador, ¿no? Dios, si bien alguna vez lo he comentado rápidamente, Dios es trascendente, pero es inmanente. Es trascendente porque Él es Dios, es infinito. Lo infinito no puede comulgar así directo con lo finito, ¿no? Es diferente a su creación. Él ha creado otras cosas, pero no es la creación. Eso se llama panteísmo, ¿no? Los panteístas dicen, no, Dios está en cada arbolito, aquí está Dios, y adoran a veces a las cosas de la naturaleza. Eso no es cierto, amados hermanos. Dios es el creador, ha manifestado su belleza, su carácter, todo eso, pero no es la creación. Es el creador, pero no es la creación. Por tanto, no se equipara a su creación, Él está más allá. Pero paradójicamente, aunque está más allá, está aquí. Se llama inmanencia. Él está con nosotros, ¿no? No nos ha abandonado. No ha dicho el hombre, si nos hubiera abandonado de manera hasta por lógica, ¿no?
¿habría mandado a su Hijo, al Señor Jesucristo, para que muera por nosotros? Si no nos hubiera amado en un sentido. ¿Hubiera mandado? A ver, pónganse a pensar. La historia se dividía en antes de Cristo, después de Cristo. Aunque quieran negar la Biblia, aunque quieran negar a Jesucristo, hasta ahora la ciencia no tiene pruebas de negar a Jesucristo desde ninguna perspectiva, la resurrección de Jesucristo, todo eso. No saben cómo explicarse, pero ha sucedido. Ha sucedido, amados hermanos. Eso es. Y finalmente, amados hermanos, Él está en nosotros, el centro divino, ¿no? Dios es el centro. O sea, en la iglesia está como centro Cristo. No soy yo, no es Oscarito, no es nadie, ni los hermanos que predican, ni el hermano Hernán que no la oración. El centro es Cristo. De todo. Sí. Él es la razón por la que nos congregamos, ¿no? Y deberíamos venir a la congregación, amados hermanos, con gozo, con puntualidad, con respeto, con amor, con el mismo pensar, el mismo sentir, como dice Pablo en Filipenses, ¿no? Deberíamos venir. No obligados. A fin de año contactamos a una hermana que se había perdido mucho tiempo y le hablé, bueno, es que no quiere ir. Bueno, venga a nuestro acto de fin de año y de ahí, bueno, sí, me voy a volver a congregar. Ahí están los resultados. Sin ánimo de juzgar, nada, pero nuestra actitud como seres humanos, ¿no? Creo que falla en algo que es tremendamente importante, en algo. Convicción. Tienes que tener la convicción de hacer algo. Venir a congregar por convicción, no por obligación. El domingo ha llegado, a las 10:30 tenemos. Yo me desespero porque llegue el domingo, porque puedo verlos, porque puedo estar con ustedes, porque podemos predicar la palabra de Dios, porque podemos compartir nuestra forma de pensar. Y siempre estoy preocupado por ustedes. Todo el proceso siempre ya les he dicho. Hay mucha gente en el mundo cristiano que dice, no, la Navidad no se festeja, no hay que felicitar. No, mentiras, amados hermanos, la Biblia no dice eso, como les he mandado en Navidad la reflexión. Si bien la Biblia no nos dice festejen la Navidad, tampoco nos prohíbe, ¿no? Pero festejar en un otro sentido, en un sentido de oportunidad, de festejar el nacimiento. ¿Cómo no voy a festejar que mi Señor Jesucristo ha nacido? ¿Cómo no me voy a gloriar así como los ángeles se gloriaron y dijeron, Señor, nos has mandado Jesucristo? ¿Cómo no voy a festejar eso? Otra cosa que lo festeje a Papá Noel, ¿no? Ya, bueno, es otro problema, ¿no? ¿Sí? La Navidad no son los regalos, y es cariño que nos demos regalos. Y yo regalo nuestros pueblos y hemos regalado a muchas personas que no tienen recursos. Bueno, nos regalamos, ¿no? Es una muestra de amor, y el amor lo ha traído a Jesucristo, ¿no? Pero el más grande regalo que hemos recibido, amados hermanos, es Jesucristo envuelto en un envoltorio, no sé, en un pesebre. Él ha venido, ese es el mejor regalo que hemos tenido para la humanidad, ¿no? El Señor Jesucristo, que vive con nosotros, ni siquiera nos ha dejado. Él es la cabeza, esa es la roca, cimiento de todo, ¿no? El fundamento de esta pequeña iglesia, tal cual la hemos fundado en un momento determinado, es Cristo. Y se manifiesta aquí con su Espíritu. El Espíritu Santo es el que nos da capacitación, cobertura, porque el Espíritu Santo es Dios mismo. Colosenses 1:18 lo dice de manera maravillosa, dice. Y Él es la cabeza, la cabecera, el ángulo. El ángulo en las construcciones es la piedra clave, donde se sustenta todo en la construcción. El ángulo, Él es el ángulo, ¿no? Del cuerpo que es la iglesia, esa es la cabeza. El que es el principio, el gobernante, el que gobierna, el primogénito, el prototokos,
el que tiene la primacía de entre los muertos. Ese es el que ha muerto primero, después vamos a morir y resucitar igual que nosotros. Para que en todo tenga la preeminencia, el ser primero, el único. Ese es Jesucristo. No podemos concebir ninguna congregación que funcione sin la presencia y gobernancia del Señor. No es una democracia. El domingo vengo a la iglesia a opinar realmente qué voy a hacer. No, en democracia me tienen que dejar opinar. ¿Vale? Tengo que buscar una iglesia democrática, ¿no? Sí. Otra cosa es que en nuestros estudios, todo eso, compartamos ideas que es muy diferente, con mucho respeto y con todo. ¿Sí? Una iglesia que funciona sin la preeminencia de Cristo, sin la guía del Espíritu, no es iglesia. Puede ser un club, una reunión de amigos, una sociedad benéfica, ¿no? Que está más centrado en otras actividades que en resaltar la presencia del Señor. Y por ejemplo en la iglesia nosotros no exigimos diezmo y no lo vamos a hacer porque no es bíblico. Pero está la ofrenda. Y la ofrenda no se va por obligación, se va por amor. Ahí vemos el amor que se tiene a la iglesia. Porque la iglesia no funciona del aire. Funciona de necesitar recursos, ¿no? ¿Sí? Pero gracias a Dios, siempre Dios ha provisto en la generosidad de algunos hermanos, pues, siempre que esto funcione, partiendo de mí como propio ejemplo que debo hacer, ¿no? ¿Sí? Así que hermanos, ese es el funcionamiento de nuestra iglesia. Conclusión final, mis hermanos, ¿no? ¿Sí? No. Nos congregamos. La conclusión yo la baso en este versículo que es Hebreos, ¿ya? Hebreos 10, 24, 25. Miren lo que dice: y considerémonos unos a otros para estimularlos al amor y a las buenas obras. Para estimularnos al amor y a las buenas obras. Primera cosa, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre de reunirnos, dice, ¿no? Sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Esto me ha llevado a 4 conclusiones que yo he dado. Primero, nos congregamos en Cristo para considerarnos, para observar y comprender ¿qué cosa? Las cosas de Cristo, la doctrina del Señor. ¿Dónde vamos a aprender? En nuestras casas, como son sus cursos. Claro, hay gente que a mí me gusta estudiar. Yo he aprendido mucho por autoaprendizaje y todo esto. Pero me sentiría muy mal si no lo compartiría. ¿Para qué aprendo pues para mí solito? Si no lo voy a compartir con nadie. No tiene sentido, ¿no, hermanos? ¿No? Entonces, es una consideración y observancia completa a comprender las cosas que conciernen a la voluntad de Dios. Por eso nos reunimos. Segundo, como dice Hebreos, un estímulo a estar reunidos en Cristo, apoyándonos e incitándonos al bien, al amor y a las buenas obras. De nada sirve que seamos una iglesia que predica la palabra, o que estudia, o que sea, amados hermanos, si no mostramos amor a las criaturas que sí lo necesitan. Tenemos que ayudar, amados hermanos. El mundo está, porque no hay ayuda. No hay ayuda. Los desvalidos están por ahí, ¿no? El otro día vi una película, ¿no? Que me movió el corazón. De una persona, es una historia real, que perdió a su esposo. Su esposo tenía una enfermedad terrible. Se perdía la noción y se quedaba así, y le dieron medicamentos, pero no mejoraba. Y un día el Señor se pone en un estado y se volvía agresivo. Y se va de la casa. Y lo buscan durante 2 años todo. Su esposa cristiana renegando de Dios. ¿Por qué me ha quitado a Dios? Al pastor le dice que Dios me ha quitado a mi esposo, renegando. Hasta que un día se da cuenta de una cosa, dice, no es la reacción que yo debería tener. Lo que me pasa no es culpa de Dios. Desde eso cambia su actitud y agarra
Y como lo iba a buscar a su esposo en la gente de la calle, que no tenían el frío, no tenían nada, mantas, nada, comida, todo, empieza a hacer una campaña en todo Estados Unidos, le llaman la campaña de las 5.000 mantas, a recaudar mantas, a recaudar comida, todo para esas personas. Y esa generosidad no tenía plata. Estaba en quiebra, su esposo les había dejado con deudas, no tenían dónde caer, muerta prácticamente, se va a vivir en la casa de su mamá y todo, su situación totalmente crítica, amados hermanos. Pero esta persona en su congregación empieza a hacer esa campaña, les empieza a mover a su congregación y hacen esta campaña. No he llegado a terminar de ver la película, me llamaron para otra cosa. Estoy buscando qué se llama para ver el final, pero estimo que lo encuentra su esposo. Estimo, ¿no? Sí. Pero toda la campaña que se hace, realmente esta persona se olvidó de recibir y se enfocó en dar. Y la bendición de Dios llegó a su vida. Ella no lo hizo porque iba a recibir eso, lo hizo por amor. Perdió algo en la vida. Y dijo, todas estas personas que veo en la calle han perdido muchas cosas. Le contaban sus historias. Como yo, o tal vez peor, he perdido muchas cosas. Ayudaré en algo. Está haciendo su parte, como les conté la anécdota del colibrí. Estoy haciendo mi parte. ¿Se acuerdan de la leyenda del colibrí? En alguna prédica también. Tercero, una exhortación. Nos congregamos en Cristo para exhortarnos, como dice Hebreos, ¿no? ¿Qué quiere decir exhortarnos? Para confrontarnos, decir, hermanos, estamos fallando en esto. Por eso yo hago lo que hago, ¿sí? Trato de confrontar, porque la Biblia para mí es confrontativa. No es un libro de motivación, es un libro de confrontación. Toda la Biblia, si ustedes leen bien a detalle, paso a paso, es una confrontación con nuestro pecado. Por eso es un libro de redención. En todas las historias que leen la Biblia, confronta un pecado y después cómo se ve la redención. Y si lo leyéramos a detalle, nos reflejaríamos en muchos de esos pecados. De verdad, amados hermanos. Y finalmente, nos congregamos, ¿por qué? Porque tenemos una visión y mirada puesta en la venida de nuestro Señor y Salvador. Yo estoy pendiente que regrese Jesucristo. Ojalá sea mañana, antes de las elecciones. Bueno, pero no es mi querer, es el querer del Señor. Si quiere hacernos pasar las elecciones, no hay. Pero debemos enfrentarlos con amor. Bien, amados hermanos, este es el mensaje que quería compartir con ustedes, ¿no? Y pues la bendición de Dios sea siempre en sus vidas. Siempre estoy orando por todos ustedes. Pido de corazón que nos ayudemos entre nosotros. Tenemos una nueva invitada, pues a ver, ¿no? ¿Qué podemos hacer para ayudar, ¿no? Hermanos? Dios los bendiga, pues, y vamos a proceder rápidamente a la cena del Señor. 10 minutitos, vamos a compartir un pequeño con el Señor. Sí.
Me voy. ¿Sí? Disculpa, estoy en el carro. Ya no, por favor. Sí, claro que sí.